Mi nombre es Dora Amador, nací en Pinar del Río, Cuba, en una familia que no era católica, es decir, era católica tradicionalmente, pero no practicaba, no iba a la iglesia, no iba a misa, etc. Mi madre y mi padre se casaron 2 veces y 2 veces se divorciaron. La tercera vez que se casaron fue porque mi madre salió en estado de mí. Mi madre un día me confesó que había hecho todo lo posible por abortarme, pero que yo no sabía. Entonces decidieron casarse para que ella no me tuviera fuera del matrimonio. Nací porque Dios lo quiso y siempre me ha llamado la atención todas las partes de la Biblia en que habla de que en tu madre, en el vientre de tu madre te concebí. O sea, eso me ha llamado mucho la atención porque realmente así me he sentido, que nací porque Dios quiso. Llegó la revolución cubana, y nos fuimos de Cuba, mi hermana y yo. Pero mi padre estaba aquí con mi madrastra. Entonces vinimos a vivir con mi papá y mi madrastra. Fue 1 año y medio nada más, porque al año y medio llegó mi madre en el último barco que salió de Cuba. Ese año y medio fue atroz. Tuve la experiencia terrible, muy mala, de que él abusó de mí sexualmente. Yo tenía entonces 14 años. Cuando llegó mi madre fue un día inmensamente feliz en mi vida porque me fui con ella. Y entonces pues empezó mi vida con ella, nuestra vida de peregrinaje como exiliados. Y entonces estudié hasta hacer la maestría en literatura comparada. Me metí mucho en los estudios en la universidad hasta que llegué a ser, y ella también llegó a ser maestra en Puerto Rico, que es lo que ella había estudiado en Cuba. Y entonces nos realizamos como seres humanos en Puerto Rico. Pero yo no iba a la iglesia, yo tenía alguna fe, pero realmente yo no era católica. Mi mamá y yo jamás fuimos a misa juntas, jamás. Yo no recuerdo haber ido a misa ni una sola vez con mi mamá. Nos mudamos para Miami en el año 1981. Ella estaba retirada. Yo vine a continuar mi carrera, o sea, mi profesión, que era periodista. Me fascinaba trabajar como periodista, trabajé muchos años en el periodismo. Y mi vida se convirtió en una vida de búsqueda de historia. El ser periodista es buscar la verdad. Entonces eso te impulsa a buscar la verdad en toda tu vida. Pero también me dediqué a la vida de placer, es decir, viajé a Europa, tenía vida activa sexual. Entonces cuando salimos de ese almuerzo fuimos para la casa y me dijo: Dori, tengo un dolor en el pecho muy fuerte y en el brazo izquierdo. Y entonces yo llamé al 911 y nos fuimos inmediatamente para el hospital. Cogió una neumonía muy fuerte, entonces duró 21 días en esa situación. Yo todos los días, en algún momento, aparte del ICU, me iba al salón de espera, de waiting room, y un día vi a una monja ahí. ¿Por qué no vas a misa conmigo hoy? Y yo la miré así: vaya, no, misa. Como que no le di mucha importancia a eso de misa, pero fui. Entonces, fue un milagro, fue un momento de conversión muy fuerte. Pero cuando nos arrodillamos, pues yo la seguía a ella en todo. Yo no iba a misa desde que comulgué para hacer la primera comunión. A los 10 años, o sea, que hacía 40 años que yo no hacía nada de eso. Y cuando recuerdo perfectamente que cuando el padre, el sacerdote, en el momento de la elevación de la hostia y aquel momento de la consagración, yo estaba de rodillas y yo supe que esa era la única protección que yo iba a tener. Y ya nunca más falté a misa. Fui a un retiro ignaciano de los jesuitas de 30 días y ahí mi vida dio un vuelco de tal forma que ya
nunca más he sido la misma, en términos de que aquella conversión que empezó como una luz en mi vida, en mi corazón, se convirtió en algo muy poderoso. ¿Por qué? Porque el retiro ignaciano de 30 días te hace revisar tu vida, ver tus pecados, ver todo lo que tú has hecho y volver a Cristo. Ahí fue donde mi vida de raíz cambió para siempre y nunca ha sido igual. Ya mi vida, Cristo vive en mí y yo en Él. Cristo me habló y ya estamos juntos para siempre.